seguridad muy grande en los recursos, poniendo una etiqueta de público, confidencial, restrictivo, de acuerdo al criterio de cada uno de los individuos. Imagínense en una empresa o una institución de 5,000 usuarios, 7,000 usuarios, 10,000 usuarios, y cada uno tiene distintos criterios. Si nosotros, que somos 54 en esta reunión, les pongo un documento enfrente y tratamos de ponerle una etiqueta de las 4 que les comenté, la verdad es que vamos a discernir y no vamos a estar de acuerdo. Entonces, el tener un criterio unificado para toda la empresa y hacerlo de forma automática sin que el recurso humano meta la mano interactivamente es lo que nosotros hacemos. Los dejo con Emanuel, no puedo pronunciar su apellido nunca, Lepetre o algo así. Sí, sí. ¿Viste? Y Ujú. es nuestro director comercial para Latinoamérica. La verdad es que los dejo en las mejores manos. No solo es un gran ejecutivo, sino es un buen amigo. Y él los va a compartir lo que estamos haciendo hoy en la parte de clasificación de la información y cómo podemos ayudarlos a que tengan más control sobre sus documentos. Emanuel, por favor. Muy bien, gracias Paris. Un gusto con todos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Algo que es muy importante mencionar y recalcar de lo que dijo Paris es esta experiencia. 95% de los proyectos de clasificación manual que hemos visto nosotros en el mercado fracasan porque depende del tiempo de las personas, depende de que las personas tengan un criterio adecuado para realizar la clasificación. Y si es que ellos no hacen, no están bien capacitados o no tienen las suficientes herramientas como para saber qué es un documento confidencial, a final de cuentas el resultado no es ideal. ¿Y qué sucede? Es que cuando conectamos la clasificación con la protección no es adecuada justamente porque la clasificación no es completa o la clasificación no es adecuada. Hay tres formas de clasificar el día de hoy y es lo que nos encontramos muy frecuentemente en el mercado. La primera es clasificar utilizando consultoría. Contratamos una empresa grande tipo PricewaterhouseCoopers o Accenture o cualquiera de las consultoras justamente que dan este tipo de servicios. Y ellos lo que hacen es una clasificación manual basado en muestras, es decir, que ellos buscan documentos confidenciales en ciertas áreas, los clasifican de manera, pero siempre trabajan con pequeñas muestras. En muy pocas ocasiones o casi nunca, ellos realizan una clasificación total de los documentos dentro de la organización. Entonces, la consultoría es genial para encontrar justamente cuáles son los documentos críticos dentro de la organización, cuáles son los documentos confidenciales y para empezar a formar un criterio. Sin embargo, no es lo mejor para clasificar la totalidad de documentos dentro de una organización. La segunda es la clasificación manual y la clasificación manual puede venir en dos formas. La primera es utilizando una tecnología, entonces la tecnología cuando cerramos un documento nos obliga a escoger si el documento es confidencial, restringido de uso interno público o en el peor de los casos en un Excel. Hay muchas empresas que todavía realizan clasificación de documentos a través de un Excel, le dan ciertas calificaciones a un documento según el contenido y el contexto y al final resulta una respuesta que te dice si el documento es confidencial y restringido. El problema de la clasificación manual es que toma tiempo, es tedioso. Los funcionarios de cada organización están ahí para cumplir con sus funciones a cabalidad. Y el problema es que la clasificación, al ser tan tediosa, les desenfoca de lo que deberían justamente hacer. Y más allá de eso, el criterio, al no ser unificado, resulta en una clasificación pobre. Existe una tercera alternativa y la tercera alternativa es la que proponemos justamente nosotros con Cryptos y es una clasificación totalmente automática. Nosotros hemos visto la necesidad de reemplazar el eslabón más débil de la protección de documentos, que es el ser humano. Las herramientas funcionan muy bien, siempre y cuando, o sea, las herramientas funcionan muy bien, pero hemos visto que el eslabón más débil dentro de la seguridad es del ser humano. Entonces, lo que buscamos nosotros es reemplazar eso con inteligencia artificial, de manera que el proceso de clasificación, además de ser automático, nos brinde un criterio unificado a través de la organización y que podamos y que el resultado de la clasificación sea adecuado. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil en el sentido de que podemos aprender de distintas industrias,
podemos customizar nuestros algoritmos a la medida de cada uno de nuestros clientes. Y lo interesante justamente de la inteligencia artificial es que no nos desenfoca. Entonces, los funcionarios pueden trabajar en el día a día y pueden justamente generar réditos para la organización, mientras por atrás está trabajando la herramienta clasificando los documentos que creamos, que modificamos y los que están en el histórico, ¿no? Entonces, básicamente, Cryptos es una solución justamente que está construida para adaptarse y customizarse a la medida justamente de cada uno de los clientes y que la clasificación pueda realizarse en pocos días. El alma de Cryptos es que la clasificación se realice dentro de un corto periodo de tiempo, cosa que ustedes puedan tener resultados antes y puedan tomar decisiones con respecto al tratamiento de la información. Y dos, lo que queremos es que podamos cubrir la totalidad de los documentos y que no nos quedemos solo con una parte, ¿no? Si tienen preguntas, ustedes pueden poner estas preguntas en el mensaje. Al final, Luigi, quien nos acompaña, va a leer las preguntas y estaremos encantados de responderlas con Pari, ¿no? Hay un tema adicional. Crypto trabaja con distintos algoritmos de inteligencia artificial. Nosotros utilizamos una rama de la inteligencia artificial que es el Machine Learning, y uno de nuestros algoritmos lo que hace es detectar la sensibilidad de los documentos según el contenido y el contexto. En el mercado existen herramientas hoy que clasifican, entre comillas, automáticamente. Estas herramientas lo que hacen, a diferencia de Cryptos, es buscar palabras o frases regulares dentro de los documentos. Entonces, si yo encontré la palabra contrato o encontré la palabra balance o encontré, por ejemplo, una frase que dice estado financiero, seguramente lo pone como confidencial. Internamente siempre decimos con Paris y tomamos ¿cuál es la diferencia entre un contrato de yoga y un contrato justamente que es importante para la organización? Entonces, en el caso de las herramientas con frases regulares, seguramente los dos contratos los pondría como confidencial. En el caso de Cryptos, lo que buscamos es entender el contenido y el contexto de los documentos, de manera que podamos diferenciar entre un contrato que es muy importante para la organización y un contrato de yoga, ¿no? Es el primer algoritmo. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Analiza entre 1000 a 1500 variables en cada uno de los documentos y resulta justamente en un nivel de confidencialidad. Existen dos algoritmos adicionales que trabajan conjuntamente, que es uno que detecta datos personales dentro de los documentos. La intención de este algoritmo es acercar a las organizaciones al cumplimiento de las normativas vigentes. Sabemos que en varios de Latinoamérica existen leyes de protección de datos. En Chile existe una ley de protección de datos. En México existe la Ley Federal de Protección de Datos. En Colombia existe la Ley 1581. En Ecuador está en proyecto. Entonces, la intención es que podamos inventariar toda la información y sepamos exactamente cuáles son aquellos documentos que tienen datos personales. Y finalmente, existe un tercer algoritmo que lo que hace es detectar tarjetas de crédito dentro de los documentos. Y la intención también de este tema es acercarlos al cumplimiento de estándares PCI, ISO 27001, etcétera. Con respecto a tarjetas de crédito, les cuento algo personal. Yo en una vida pasada trabajé en seguros. Personalmente manejaba un equipo de renovadores y un equipo de vendedores. ¿Y qué es lo que sucedía? Es que cuando los renovadores renovaban una póliza y conversaban con un cliente, solicitaban los datos de tarjeta de crédito para poder cobrar la póliza, pero en lugar de meter esa información en el sistema adecuado, lo metían en un Excel. Entonces, la intención con Cryptos es que si corremos Cryptos dentro de esta computadora o dentro del file server o dentro de la nube y detectamos que ese documento tiene tarjetas de crédito, nosotros podemos justamente tomar acción y en este caso justamente pedir a las personas que guarden la información en los lugares adecuados, ¿no? Entonces, la intención de Cryptos es mostrarles y localizar la información más importante para la organización. ¿Ok? La clasificación de criptos, como les había mencionado, es totalmente automática.
Es incremental en el sentido de que todos los días creamos y modificamos documentos. Esos documentos Cryptos los detecta y los vuelve a clasificar según la edición que se realiza. Si borré información, capaz que pasa el documento de ser restringido a ser público, o si incluí información, capaz que pasa de ser público a confidencial. Y este trabajo lo está haciendo continuamente. Adicional a eso, Cryptos agrega una etiqueta a cada uno de los documentos. Como lo pueden ver en pantalla, es un distintivo visual que indica si el documento es confidencial, restringido de uso interno público. Estas etiquetas se pueden configurar a la realidad de cada una de las empresas. Entonces, si es que ustedes tienen 3 niveles, podemos manejar 3 niveles. Si es que solo tienen 2 niveles, los podemos manejar de igual manera. Y adicional, agregamos nosotros a cada documento un metadato descriptivo o un text ID que lo que permite es que seamos compatibles con las herramientas de protección en el mercado, tipo DLP o CASB. Esto es muy importante porque si es que ustedes ya manejan dentro de su organización un DLP o un CASB o están planificando tener una de estas herramientas, Cryptos se puede conectar sin ningún problema. Entonces, como ustedes saben, hay muchísimas marcas de DLP CASB, tienen Forcepoint, Symantec, McAfee, Palo Alto, Trend Micro, etcétera. Nosotros hemos hecho pruebas de compatibilidad con todas estas herramientas y la intención es que Cryptos brinde el insumo de clasificación para que desde el DLP y el CASB puedan poner las reglas para proteger aquellos documentos. Y si el día de mañana necesitan hacer un cambio de DLP, que lo puedan hacer transparentemente y que no haya ningún problema en ese sentido. Un tema adicional, y eso es lo que nos llama el día de hoy. El día de hoy nosotros estamos viviendo una situación muy diferente a la que acostumbramos. Estamos trabajando muchos desde casa. Existe una pandemia global que nos ha golpeado bastante fuerte. Y bajo esta nueva normalidad en la cual muchos nos vamos a quedar, porque muchos no volveremos a las oficinas, sino que ya es un hecho en la forma en que vamos a trabajar, existen riesgos, existen brechas de seguridad que se abren. Muchas empresas hoy piden a sus colaboradores de que se conecten a una VPN justamente para el manejo seguro, pero siempre queda la duda de qué existe en mi computador, qué existe en el computador de la organización que se llevó a casa mi colaborador. Este ejemplo siempre se lo comento a Paris, pero hace más o menos 2 meses nosotros hicimos una prueba de concepto con una empresa y habían escogido aleatoriamente a 5 personas dentro de la organización, una de las cuales era una persona que trabajaba en recepción. Y normalmente cuando corremos Cryptos, lo que nosotros solemos encontrar es un promedio de entre 3,000 y 4,000 documentos por usuario. Esos 3,000 y 4,000 documentos usualmente están repartidos entre los discos locales, el file server y la nube. En este caso, hicimos el ejercicio y encontramos en una persona que trabajaba en recepción 400,000 documentos, de los cuales 17% eran confidenciales. Entonces, claro, la empresa salta y pregunta, oye, ¿por qué esta persona tiene 400,000 documentos? Es una persona que tiene un cargo que no necesita tanta documentación y los documentos confidenciales no le pertenecen a ella. Para hacerles el cuento corto, esta persona había heredado ese computador de cargos anteriores que ya no trabajaban dentro de la organización y Sistemas nunca había hecho un respaldo de ese computador, nunca había extraído la información obsoleta, nunca había visto que había tanta información dentro de este computador. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa si esa persona es víctima de phishing? ¿Qué pasa si esa persona es víctima de malware? ¿Qué pasa si esa persona es víctima de algún ransomware? O ¿qué tal si es que se le roban la computadora yendo a casa? Se puede perder muchísima información importante de la organización. Entonces, Cryptos detecta ese tipo de cosas y lo que permite es que puedan tomar decisiones con ese respecto. Entonces, el sencillo hecho de identificar ese caso permitió que la empresa elimine la información obsoleta, respalde la información vieja o obsoleta y finalmente que le dejen solo la información que necesitaba para el trabajo en el día a día, ¿no? Entonces, estas son las 3 premisas que hacen que Cryptos justamente trabaje día a día. Importante, nosotros trabajamos específicamente con documentos no estructurados, todo lo que es Word, Excel, PowerPoint, PDF. El año que sigue estamos incorporando 2 formatos más, TXT y CSV, que es algo que nuestros clientes nos piden muchísimo. Nosotros no trabajamos con
datos estructurados, bases de datos, etcétera, ¿no? Un tema adicional, criptos, si bien es una herramienta que fue creada y concebida para aportar a seguridad de la información, ya que clasifica la información y se permite conectar con las herramientas de protección que existen dentro de las organizaciones, hoy busca aportar a muchas más áreas. Hoy buscamos aportar al área de riesgos. Queremos identificar cuáles son los usuarios y áreas de mayor riesgo dentro de la organización. Queremos que la empresa sepa cuáles son esos usuarios, como el que les había comentado hace un momento, donde se debe intervenir, donde se debe tomar decisiones, donde se debe respaldar, donde se debe eliminar la información obsoleta. El otro tema es también ayudar al área de cumplimiento, que ustedes saben que existen las normas GDPR, que tienen muchísima influencia en Latinoamérica, a pesar de que son europeas, PCI DSS, la ISO 27001, incluso hay frameworks justamente en los que trabajamos, tipo el framework NIST, en el cual Cryptos aporta acercándolos al cumplimiento de estos temas. La intención de Cryptos es prevenir la fuga de información. Nosotros no somos una herramienta de protección. No buscamos repetir lo que las herramientas de protección ya hacen. Nosotros no encriptamos la información confidencial. Nosotros no evitamos que esa información salga de la organización. Lo que nosotros hacemos es que los millones y millones de documentos que tiene la organización y los miles y miles de documentos que creamos todos los días queden debidamente clasificados y que después las herramientas que ustedes ya tienen puedan conectarse con Cryptos y que puedan proteger esa información. Y finalmente, un uso adicional que tiene Cryptos es detectar documentos obsoletos según la política de cada una de las empresas, si han cumplido 5, 10, 15 años, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ven aquí en estas tres computadoras es la reportería que Cryptos da una vez que se ha clasificado toda la información. Y para ahondar en ese sentido, les muestro justamente este video. Cryptos es una solución, es un agente que se puede instalar a nivel de 3 plataformas. Se puede instalar a nivel de discos locales, sistemas operativos Windows 7, 8, 8.1, Windows 10. Se puede instalar a nivel de Windows File Server y se puede instalar también a nivel de nube, OneDrive, SharePoint, Google Drive. Y lo que hace Cryptos es inmediatamente leer los documentos, entender el contenido y el contexto y determinar según eso si es que el documento es confidencial, restringido de uso interno público. Aquí hago un paréntesis muy grande. Una preocupación muy grande de las empresas es, oye, estás leyendo el contenido de mis documentos. ¿Cómo proteges esa información? ¿Existe una vulnerabilidad ahí? Y la respuesta es no. Nosotros nunca extraemos el contenido o el contexto de los documentos. Lo que hacemos nosotros sencillamente es una calificación de variables que determinan, que permiten entender el contenido y el contexto. Y esta calificación de variables es totalmente numérica y estos números viajan a nuestra infraestructura, nos permiten determinar si el documento es confidencial, restringido de su interno público y etiquetamos el documento. Entonces se pueden quedar tranquilos de que su información va a permanecer on-premise y nunca va a viajar a ninguna parte. Entonces, Cryptos lo que hace es etiquetar cada uno de los documentos con este distintivo visual. La intención del distintivo visual es que funcione como una especie de disuasivo. El día de ayer no teníamos ningún distintivo que decía si un documento era confidencial y yo compartía libremente cualquier documento. Ahora ya sé cuáles documentos son confidenciales, entonces yo debería saber que si es que estoy compartiendo un documento confidencial, ¿a quién se lo estoy compartiendo? Si es que estoy compartiéndolo con mi jefe, si es que estoy compartiéndolo con un colega, si estoy compartiéndolo fuera de la organización, si lo estoy compartiendo con la competencia. Entonces, es importante saber ese tema, ¿no? De forma adicional, Cryptos agrega un metadato descriptivo y también agrega un text ID a cada uno de los documentos y esto es lo que nos hace compatibles con las herramientas. Esto que habían visto de cómo etiqueta la información es en discos locales. Ahorita lo que ustedes van a ver es OneDrive y SharePoint. Entonces, Cryptos lo que hace es agrega una columna, se puede ver como columnas o grilla, si es que el documento es confidencial, restringido de uso interno público, igual hace este mismo análisis. La velocidad a la que trabajamos nosotros en la nube es enorme. Para darles una referencia, estamos trabajando con un cliente muy grande en México, donde ellos tenían 30 millones de documentos en la nube.
30 millones de documentos los terminamos de clasificar en 9 días. Entonces, al finalizar el 9º día, ya tenían ustedes justamente analítica, estadísticas con respecto a los documentos, y eso permite justamente tomar una serie de decisiones importantes con respecto a la seguridad de la información. Entonces, este trabajo lo podemos hacer tanto en la nube, tanto en el file server, tanto en los discos locales, y cada cliente tiene total libertad de escoger dónde quiere aplicarlo. Si quiere aplicarlo solo en nube, solo en discos locales o en el file server. Y la herramienta lo que hace es les muestra qué tipo de documentos es el que estoy trabajando. Entonces, aquí arriba ustedes pueden ver si el documento es restringido, confidencial, de uso interno, etcétera, ¿no? Esto con respecto a la clasificación. Ahora, vamos con la parte de la analítica, lo que les comentaba. Esta parte es muy importante también, en el sentido de que les muestra estadísticas con respecto a la clasificación. Y desde aquí ustedes pueden tomar una serie de decisiones. Lo primero que les muestra es todos los ambientes donde ustedes decidieron clasificar. Como les decía, ustedes pueden escoger si es que solo discos locales, file server, nube. Aquí yo les estoy mostrando la totalidad de ambientes. También yo les puedo mostrar justamente la información por datos sensibles, por datos personales y tarjeta de crédito. Recuerden que trabajamos con 3 algoritmos que trabajan a la par para hacer este tema. Y finalmente la información que mostramos nosotros es usuarios y áreas de críticos. ¿En cuanto a qué? ¿Cuánta información confidencial almacena o alberga cada uno de las áreas dentro de la organización? Entonces, si en el área legal, por ejemplo, existen demasiados documentos confidenciales y de forma adicional, como con cripto, sabemos cuán repetidos están esos documentos. Es decir, yo veo que un documento del área legal que es crítico está compartido con el área de recursos humanos y el área financiera y el área comercial, la probabilidad de fuga de ese documento es más alta. Entonces, es en base a esas 2 variables que nosotros les decimos cuáles son las áreas de mayor riesgo, cuáles son los usuarios de mayor riesgo, cosa que ustedes puedan enfocar sus esfuerzos a capacitar a esas personas, a hacer planes de contingencia y que puedan intervenir, como en el caso de la recepcionista que les había comentado hace un momento. Otro tema, la distribución de documentos. Les va a mostrar cuántos documentos confidenciales tiene la organización, restringidos de uso interno público. Les va a mostrar en el tiempo cómo la información se va creando. Entonces yo voy a poder ver tendencias y voy a poder ver si octubre es un mes normal donde se crean tantos documentos confidenciales. Quizá en octubre estoy haciendo la planeación estratégica, estoy haciendo presupuestos, estoy haciendo una serie de ejercicios que hacen que la creación de documentos confidenciales suba, pero ¿qué pasa si de repente en febrero veo que hay un pico de documentos confidenciales? Capaz que auditoría puede intervenir y puede decir, ah, mira, el pico está viniendo del área comercial, qué raro, normalmente el área comercial en esta época no genera tantos documentos confidenciales, ¿qué está pasando? Entonces me permite investigar. Por otro lado, también me muestra los documentos obsoletos según la política que tengan ustedes. Si la política es 5, 10, 15 años, yo puedo configurar la herramienta y les puedo mostrar los documentos que cumplen con esas reglas, que no han sido abiertos en los últimos 5, 10, 15 años. Y de esta manera pueden saber dónde están esos documentos y pueden tratar esos documentos de manera adecuada. No porque son documentos obsoletos que pierden valor. Un documento obsoleto, si se pierde, podría igual generarle un costo reputacional o económico a las empresas. Entonces, es importante que también salvaguarden esta información. Y finalmente, también les muestra la distribución. Entonces, hay muchas empresas que migran su información de una plataforma a otra. Y hoy la tendencia es que de discos locales pasen y pidan a los colaboradores de guardar la información en la nube, porque en la nube evitamos que se pierda la información, hay mayor visibilidad. En caso de que se vaya una persona, queda resguardada esa información. El tema de backups es mucho más eficiente. Entonces, si el día de mañana ustedes se encuentran en una migración, y ustedes quieren saber cuánta información todavía tienen en discos locales, pueden correr Cryptos y Cryptos les va a decir, mira, en PC tienes tantos documentos y si es que empiezas a migrar deberías tener tantos. Entonces, de esta manera, aquí, por ejemplo, si es que la política es que la mayor cantidad de información esté en OneDrive, estamos haciendo un trabajo muy pobre. Y lo que debemos es reforzar las campañas para que la gente migre su información de discos locales a OneDrive, SharePoint o Google Drive o lo que fuera, ¿no? Entonces, de esa manera apoyamos también en la parte de migración. Y hay un tema adicional que muchas empresas nos han preguntado. Les puedo decir que yo he hablado con más de 250 empresas en este último año y muchas de ellas nos dicen, bueno, clasificas la información y yo
si es que clasifico la información y voy a entrar en un proyecto de información, de clasificación de información, lo que me interesa es generar un retorno a la inversión. Si yo invierto, siempre debe haber un retorno. Ahora, para mí es muy difícil decirles a ustedes cuánto vale la información dentro de sus organizaciones, porque esa información es muy suya. Yo no soy quien para decir este documento o este balance cuesta $1.000.000 o $200.000 o tal. Pero sí existe un reporte que se crea todos los años por el Ponemon Institute de IBM, y ese reporte estima que el valor de un documento confidencial en el mercado negro, en Latinoamérica, está entre $60 y $70. Entonces, ese promedio nosotros lo utilizamos para hacer la relación del valor de los documentos en el mercado negro con el número de documentos confidenciales, y les decimos cuál es el potencial económico de sus documentos confidenciales en el mercado negro. Entonces, si yo apliqué criptos, lo que voy a poder ver es que tengo $500 millones en potencial económico de mis documentos. Según la industria, existen distintas probabilidades de fuga. Por ejemplo, en la industria financiera, la probabilidad de fuga anual es del 6.1%. En la de alimentos es del 2%, en servicios es del 5%, en la salud es del 6.5%. Entonces yo podría calcular el potencial de una pérdida anual utilizando esto. Entonces, de esta manera yo puedo justificar un proyecto de clasificación ante las personas que toman decisiones, en el sentido de que ya le doy un valor a la información. Yo ya no estoy diciendo tengo 1.000.000 de documentos confidenciales que no nos dicen mucho. Es muy diferente decir mis documentos confidenciales o nuestros documentos confidenciales valen $500 millones en el mercado negro, y si es que se llegan a fugar, el potencial económico de pérdida es tanto, ¿no? Entonces, de esa manera justamente ayudamos a las empresas a justificar un proyecto de este estilo. Ahora, criptos les permite ver el detalle, les permite ir al granel, les permite ver qué es lo que sucede en cada una de las áreas de la organización, cómo está distribuida la información, cuántos son confidenciales, restringidos, de uso interno público, cuántos de esos documentos tienen datos personales, cuántos tienen tarjeta de crédito, cuál es la probabilidad de fuga o riesgo en cada una de las áreas y cuántos documentos obsoletos tiene cada una de las áreas. Lo mismo se puede ver por usuarios. Entonces yo puedo, si ingreso al área, puedo ver los usuarios, puedo ver la distribución, cuáles son los usuarios de mayor riesgo, y si ingreso al usuario, puedo ver el listado de documentos que compone ese usuario. Entonces, Criptos lo que les permite ver es el nombre de los archivos. Yo les había dicho que no tenemos acceso al contenido y el contexto de los documentos, pero si ingreso a uno de los documentos, por ejemplo, este documento confidencial, lo que voy a poder ver es la ruta del documento, voy a saber dónde está, la fecha de análisis, la fecha de modificación, y también voy a poder saber por nombre dónde se encuentra repetido ese mismo documento. Entonces, si este documento fuera la nómina, ¿qué hace la nómina en manos del área financiera, en el área comercial, si es un documento tan crítico para la organización y debería estar en recursos humanos? ¿Ok? Entonces, eCryptos incorpora también un tema de search avanzado, tiene una especie de Google interno que les permite buscar rápidamente los documentos. Entonces, ustedes pueden poner aquí el documento comercial, como lo pueden ver aquí, y básicamente les va a mostrar a ustedes todos los documentos o usuarios o áreas que tienen relación con la búsqueda que ustedes hicieron. De esa manera, ustedes pueden rápidamente navegar entre los miles y miles de documentos que tiene la organización y encontrar aquellas joyas de la corona que puede tener justamente la organización, ¿no? Entonces, eso es como un resumen de cómo funciona la herramienta. Criptos les da esta visibilidad que les acabo de mostrar. La intención es que a partir de ella ustedes puedan tomar decisiones, que ustedes puedan decir voy a apoyar en la migración de documentos, voy a eliminar la información obsoleta o la voy a dar un tratamiento, voy a respaldarla, voy a cuidar mi información confidencial, voy a segregar la información confidencial, voy a capacitar, a hacer planes de contingencia con los usuarios y las áreas de mayor riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, les muestra esta información al granel. Trabajamos nosotros justamente en las distintas plataformas que les había comentado. El add-on que tenemos para Google Chrome, OneDrive y SharePoint permite etiquetar los documentos como lo vieron justamente en el ejemplo. Y básicamente Criptos es compatible con la mayor cantidad de herramientas DLP y CASB en el mercado.
Nosotros tenemos una alianza con Netscope, tenemos una amistad con Forcepoint y hemos hecho pruebas de compatibilidad con Symantec, Sophos, McAfee, Trend Micro, Palo Alto, Safetica. Aquí no está, pero está Proofpoint. También está el DLP de Office 365. Entonces, muchas empresas ya trabajan con el DLP de Office 365 y no saben que pudiesen conectarlo con Cryptos tranquilamente. Cryptos haría la clasificación y después se protege justamente con el DLP. De hecho, para mostrarles un caso de uso, les muestro cómo conecta Cryptos con una herramienta tipo Netscope. Netscope es un CASB que previene el movimiento de la información hacia la nube, a más de 30,000 aplicativos que existen en la nube, tipo el WeTransfer, WhatsApp, Slack, Yammer, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la consola de Netscope y esta es la consola de Cryptos, la que les acabo de mostrar justamente en el video. Y básicamente lo que hace Cryptos es clasificar los documentos, etiquetarlos tal como lo pueden ver en pantalla y agrega un metadato descriptivo a cada uno de los documentos, ¿no? Entonces, en este caso se pusieron ciertas reglas desde Netscope. La primera regla es que si un documento confidencial se quiere subir a la nube como Box, no le va a permitir, está prohibido, no se va a poder hacer. Si es que quiero subir un documento restringido, me va a pedir una OTP. Si es que quiero subir un documento de uso interno, me va a pedir un justificativo. Y si es que quiero subir un documento público, no hay ningún problema porque es un documento público. Entonces, aquí ya están conectadas las dos herramientas. Abro Box, que va a ser el destino de estos documentos, y cuando yo intento subir un documento, por ejemplo, confidencial, ¿no? No me va a permitir hacerlo, porque la regla previene justamente ese tema. Entonces, y lo mismo va a pasar con WeTransfer, lo mismo va a pasar con Dropbox, lo mismo va a pasar con todos los aplicativos justamente la nube, donde está protegiendo Netscope. Entonces, la intención de Cryptos es no duplicar esfuerzos, no hacer lo que ya hace un CASB, no hacer lo que ya hace un DLP, sino permitir justamente que los documentos que han sido identificados como importantes dentro de la organización, que no salgan de ahí. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo el de uso interno pide un justificativo y cuando subo un documento público, ahí sí me va a dejar subirlo sin ningún problema porque la regla me lo permite. Y lo mismo sucede de bajada. ¿Qué pasa si yo quiero bajar, por ejemplo, un documento de Google Drive que fue clasificado por Cryptos al computador? Yo puedo poner la regla de que si es que el documento es confidencial, no me lo permita, si es que es restringido, que pongan la OTP, etc. Entonces, cada una de las empresas puede tener flexibilidad y escoger la forma de protección que deseen, ¿no? Bien. Bien. Volviendo a la presentación. Entonces, yo lo que les había comentado justamente, y aquí hago un énfasis bastante grande, es que los algoritmos de Machine Learning que tiene Cryptos se ajustan a la medida de cada uno de los clientes. Es muy diferente trabajar en una empresa de seguros que con una empresa bancaria. Es muy diferente trabajar con el banco A que con el banco B. Si bien el negocio es parecido, el lenguaje, los formatos, el contenido, el contexto es diferente y lo que buscamos nosotros es entender las variables y patrones que hacen que un documento sea confidencial, restringido de uso interno público dentro de esas organizaciones. Entonces, la customización es muy importante. Nuestra customización es un proceso de 4 semanas al inicio del contrato, en donde nosotros hacemos una serie de ejercicios para que nuestros algoritmos puedan aprender de los formatos de la empresa que nos ha contratado y después Cryptos realiza justamente la clasificación ya ajustada a los criterios de esa empresa, ajustada a las políticas de esa empresa. Hay un tema adicional que me gustaría mencionarles. Estamos desarrollando lo que nosotros conocemos como el feedback model. El feedback model es un tema muy interesante que va a permitir a los algoritmos de Machine Learning aprender sobre la marcha, es decir, que cuando identifique falsos positivos, es aprender sobre esos falsos positivos y poder justamente mejorar la precisión del algoritmo y que podamos nosotros clasificar documentos mejor y mejor cada vez, ¿no? Existen varias soluciones en el mercado. Un poco la intención de Cryptos es que
puedan clasificar de forma totalmente automática, que puedan detectar usuarios y áreas de riesgo, que puedan agregar metadatos descriptivos, que puedan justamente clasificar bajo tarjetas de crédito, datos personales, usuarios, que se puedan adaptar al vocabulario de cada uno de los clientes y que se pueda customizar el algoritmo, ¿no? Y nuestras industrias con las que más trabajamos, no quiere decir que no trabajemos con todas. Nosotros podemos trabajar con la industria de construcción, podemos trabajar con la industria o con la industria hotelera, podemos trabajar con la industria de salud. Sin embargo, las industrias que más han solicitado el producto por justamente las normas que tienen que cumplir, las regulaciones, los entes reguladores que están encima de estas empresas son la industria financiera, la industria de seguros, la industria de manufactura y las otras industrias también nosotros trabajamos con ellas sin ningún problema. Esto voy a pasar brevemente por este tema de arquitectura. Es para aquellas personas que son un poquito más técnicas dentro del webinar, pero básicamente yo les había mencionado que Cryptos nunca se lleva el contenido o el contexto de los documentos. Lo que Cryptos hace es analizar una serie de patrones. Se analizan entre 800 y 1500 patrones en cada uno de los documentos. Esos patrones se aprenden durante el proceso de customización que les había comentado. Lo que resulta del análisis de cada documento es una matriz de números. Esa matriz de números no tiene palabras, no tiene nada. Y yo no puedo reconstruir a partir de esos números un documento. Esa matriz de números que nosotros llamamos un vector se encripta con llaves de cifrado AES-RCA, es un protocolo militar, y viaja a través de un canal seguro a nuestra nube. Nosotros trabajamos en Azure. Y básicamente, Cryptos lo que hace es utilizar esta matriz de números para detectar si el documento es confidencial, restringido de su interno público. Cuando ya sabemos qué es, eliminamos esa matriz de números porque ya no nos sirve y finalmente etiquetamos cada uno de los documentos. Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos de que su información, su contenido nunca se vulnere, que no viaje a ninguna parte. Hay empresas que nos han preguntado, oye, ¿trabajan on-premise? La respuesta es sí, podemos trabajar on-premise, pero no hay necesidad de hacerlo, porque nosotros trabajamos bajo este modelo en el cual no hay información que viaje a nuestra infraestructura. Para poder mostrarles a ustedes la reportería, lo que extraemos de los documentos son ciertos metadatos. Extraemos el nombre del archivo, la clasificación que le dimos, el formato, si es Word, Excel, PowerPoint o PDF, el área de donde viene, la fecha de creación y la fecha de modificación. Igual, estos metadatos se encriptan con llaves de cifrado AES-RCA, viajan a través de un canal seguro, se encriptan en nuestra infraestructura y cuando ustedes solicitan ver esta información a través de la plataforma web, recuerdan el listado de documentos que les había mostrado, es porque tenemos estos metadatos encriptados. La herramienta manda encriptados estos documentos y ustedes los están desencriptando en tiempo real. Esto es una encriptación de punto a punto, como les mencionaba, es un protocolo militar que utilizamos nosotros para justamente evitar vulnerar cualquier información, ¿no? Hay un tema adicional para las organizaciones que se interesen por criptos, que deseen hacer una clasificación, que tengan en proyecto para el 2021 hacer un proyecto de clasificación y quieran que el proyecto de clasificación sea sencillo, sea fácil y tal. Hay una manera de probarnos. Nosotros hacemos pruebas de concepto. Las pruebas de concepto las manejamos nosotros en la nube. Al final de la prueba de concepto nosotros ofrecemos un informe. Ese informe muestra la realidad de esa muestra, les muestra cómo está distribuida la información confidencial restringida de su interno público en esa muestra, les mostramos proyecciones de cuánta información podría tener la organización y básicamente les ayudamos a justificar internamente un proyecto de clasificación. Hay una frustración muy grande de los ISOs, es que no logran justificar un proyecto de clasificación con sus gerentes generales y tal, porque no logran hacer ver la importancia de este tema, no logran hacer ver que la clasificación es el primer paso para proteger la información. Entonces, esta es una manera maravillosa para que ustedes tengan las herramientas para justificar un proyecto de este estilo y que si es que tienen ustedes el proyecto de clasificar su información, lo puedan hacer. Con esto termino justamente este tema. Espero que la información entregada el día de hoy sea útil. Y aquí estamos justamente Paris, yo, para justamente responder cualquier pregunta que puedan tener.
Bien, Emanuel, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat, así que voy a pasar a leerlas una por una. La primera viene de Serfati Santos, y perdón si me Ujú. equivoqué, si el nombre va primero o el apellido. La pregunta es, ¿de dónde proviene la tecnología? Comentan que viene de Israel. ¿Podrías ahondar un poquito más en ese tema? Muy bien, gracias por la pregunta. Cryptos es una empresa estadounidense, es una empresa estadounidense que sirve a todo el mercado latinoamericano. La tecnología inicialmente fue desarrollada en Israel. Cryptos participó en un programa muy temprano en su creación, en un programa de aceleración llevado a cabo por el Banco de Barclays y Techstars, y se llevaron a cabo un trabajo de creación de la herramienta en Israel durante un tiempo. Después, el desarrollo de criptos, de la herramienta, de lo que ven el día de hoy, se lo maneja justamente en el continente americano. De hecho, tenemos nosotros developers en Ecuador que justamente desarrollan la tecnología. Entonces, esa es un poco la historia de cómo ha funcionado Cryptos. Pero Cryptos es una empresa norteamericana. Perfecto, muchas gracias, Emanuel. La siguiente pregunta viene de Juan Luján. Ujú. Pregunta, ¿cuál es el insumo para etiquetar cada archivo? Si solo se hace por archivo o también se pueden etiquetar directorios completos. Y la Bien. segunda fase de la pregunta es si es automático o requiere interacción de cada usuario para generar la clasificación. Perfecto. Entonces, respondiendo desde el final de la pregunta, la clasificación es totalmente automática y no requiere de interacción de los usuarios. La intención es esa, que los usuarios no desenfoquen su atención a realizar una clasificación manual y que puedan justamente desempeñarse en sus funciones. Eso es lo más importante. Básicamente la clasificación, la intención es que sea automática. Nosotros, con respecto a la segunda parte de la pregunta de si nosotros podemos clasificar bases de datos, directorios, etcétera, nosotros estamos enfocados a clasificar documentos no estructurados, todo lo que es Word, Excel, PowerPoint y PDF. El próximo año estamos agregando 2 formatos más, que es TXT y CSV. Ahora, ¿por qué estamos nosotros enfocados en este tipo de documentos? 80% de la información de una organización usualmente reside en este tipo de documentos. Son los formatos de mayor uso, de mayor frecuencia dentro de las organizaciones. Entonces, nosotros lo que queremos es que rápidamente podamos clasificar una gran parte de la información. En el roadmap del año 2022-2023 estamos pensando incorporar nosotros temas de datos estructurados, pero por el momento estamos enfocados a todo lo que es estos formatos que comento. Perfecto. Tenemos dos más. Para ¿Sí? la evaluación de los documentos, ¿Cryptos tiene la capacidad de descartar documentos duplicados o haría la evaluación aunque el documento esté duplicado en alguna carpeta o en algún eh, folder en la nube? Viene de Muy Raúl bien. Gómez. Es una muy buena pregunta. Cryptos tiene la capacidad de mostrarles a ustedes, de hecho, si ustedes lo solicitan una vez contratada la herramienta, nosotros podemos entregar un reporte a cada una de las organizaciones para mostrarles cuáles son aquellos documentos que están repetidos. Entonces, les podemos decir la cantidad de documentos únicos que tienen ustedes y la cantidad de documentos repetidos. Sin embargo, clasificamos todos ellos y ustedes pueden justamente saber si el documento nómina está repetido 5 veces o 10 veces o 15 veces dentro de la organización y de esa manera ustedes pueden tomar acción con respecto a las distintas ubicaciones donde se encuentra ese mismo documento. Muchas gracias. Y la última es si el producto es software as a service o cómo se compra o cómo se comercializa el producto. Perfecto. Entonces sí, nuestro modelo es SaaS, es Software as a Service. Nosotros, disculpen, nosotros tenemos un modelo económico en el cual vendemos licencias a las distintas organizaciones. De hecho, hay dos formas de ver a criptos. La primera es, ustedes quieren clasificar el 100% de su información y quieren que la clasificación permanezca en el tiempo. Nosotros vendemos licencias según el número de plataformas donde ustedes quieran clasificar. Tenemos distintos tipos de licencia. Hay una licencia básica, una licencia estándar, una licencia full. Ustedes escogen cuál es la licencia que más acomoda
Y estas licencias se comercializan por usuario. Entonces, básicamente, contamos el número de usuarios que tiene la organización y aplicamos la licencia según donde quieran ustedes clasificar la información. Esto les va a permitir en el transcurso del año o del contrato clasificar continuamente la información y mantener actualizado este tema. Los contratos se pueden hacer a 1, 2 o 3 años, eso no habría ningún problema. Ahora, la segunda es, hay empresas un poco más pequeñas o tal vez no tan maduras en este tema que quieren saber cómo se encuentran el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de tomar una foto de una muestra representativa dentro de la organización. Entonces decimos, bueno, tenemos, no sé, 500 usuarios dentro de la organización, una muestra representativa serían 500 usuarios, de 500 serían 50 usuarios. Cogemos nosotros 50 usuarios específicos dentro de la organización, aplicamos la herramienta en las plataformas donde ustedes quieran clasificar, hacemos un corrido de la clasificación y al final les entregamos un assessment en base a esta muestra. Y este assessment lo que les permite es entender cómo está distribuida la información justamente entre estos usuarios claves y les permite tomar ciertas decisiones. Esto es, como les digo, para empresas o no muy grandes o no tan maduras justamente en este sentido, no les va a permitir mantener la clasificación actualizada y tampoco les va a permitir conectar el trabajo de clasificación con el software de protección. Esa es básicamente la diferencia, pero existen esos dos modelos. Muchas gracias. Hay otra pregunta también de Luis. Héctor, ¿Sí? ¿su modelo de negocios es por usuario o por servidor? Sí, es por usuario. Entonces, si es que estamos aplicando la herramienta a File Server, por ejemplo, sabemos que el File Server es un repositorio en donde muchas personas tienen acceso, contamos el número de usuarios y aplicamos la licencia que permite clasificar en File Server. Perfecto. Y también hay una pregunta de Juan, si puedes compartir cuál es el costo promedio de una licencia por usuario. Me supongo que dependiendo del modelo que hablabas hace un momento de básico o los 3 escalones de licenciamiento que comentabas hace un momento. Correcto. Para darles una idea, nuestro modelo de negocios, o sea, con respecto al precio, es muy difícil darles a ustedes un precio promedio, en el sentido de que Cryptos se maneja por proyecto. Nosotros antes de dar una cuota o dar un precio, lo que siempre hacemos es detectar cuáles son las plataformas donde se quieren clasificar, cuáles son los usuarios, cuáles son las herramientas que ya trabajan ustedes. Ustedes están trabajando, por ejemplo, con Netscope, están trabajando con Forcepoint, que son herramientas aliadas, existen descuentos. Entonces, existe una serie de factores muy, muy grande que al final nos dan un número. Y ese número para mí es muy difícil decirles el día de hoy sin tener conocimiento previo dentro de la organización. Entonces, si es que a ustedes les interesa justamente continuar, yo les animaría a que nos contacten a mí o a Paris. Encantados estaremos de tener una reunión, de seguir respondiendo justamente estas preguntas. Y si ustedes tienen la apertura de compartir toda esta información con nosotros, nosotros podríamos armar algo específicamente para ustedes. Pero no me animo a decir un número promedio porque sería irresponsable. Perfecto. A la audiencia, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema que no haya quedado claro de acuerdo a lo que comentó Emanuel? Cualquier pregunta es bienvenida. No existe una pregunta que probablemente no podamos responder, excepto pues el tema de precios sí es un poco más delicado porque depende del tipo de instalación que vayan a hacer. Sí, vi ahí una pregunta que aparece con integración con AD. Nosotros nos integramos con el Active Directory. En caso de un despliegue lo podemos hacer a través de eso. También nosotros hemos hecho despliegues a través de herramientas de despliegue tipo el System Center de Symantec o la herramienta de despliegue de SET, etcétera. Básicamente nosotros tenemos, la herramienta es un agente.msi que se puede desplegar a través de estas herramientas. Cuando se trata de la nube y ustedes quieren aplicar criptos en la nube, ya no es un software, sino que es un aplicativo y verdaderamente la integración de ese aplicativo con la nube demora menos de 30 minutos. Como les digo, la clasificación en la nube es
muy veloz, muy veloz. 30 millones de documentos en 9 días, es brutal. Y justamente ese es un caso aparte porque no estamos hablando de un software, sino que es un aplicativo. Vamos a ver si existe alguna otra. El tema de precios es importante para cualquier cliente. Debemos revisar cómo lo podemos transmitir. Esta es una sugerencia que nos hace José Luis para Perfecto. revisar cómo podemos transmitir eso al cliente en el futuro. Muy Total. bien. Ahí me Muchas gustaría gracias. sumar un poco a lo que respondió Emanuel. En tema de precios, nosotros manejamos, la cadena de distribución que nosotros manejamos es a través de partners. Entonces, partners de valor agregado que son nuestras manos extendidas en las distintas regiones. Estamos hablando de toda Latinoamérica, España, Estados Unidos. Y con nuestros partners, pues hay de niveles, hay de distintos niveles, como Silver, Gold, Platinum, y de acuerdo a estos niveles, pues obviamente el expertise y las certificaciones les permiten ayudarnos a estar más cerca con ustedes. Entonces, lo que nosotros proponemos, y es nuestro modelo de negocios, es que ustedes pueden acercarse tanto a nosotros como a estos partners. Un ejemplo, Deloitte, por ejemplo, es un partner de nosotros donde ustedes se pueden acercar y aquí pueden ustedes proponer el proyecto. El proyecto es más allá, va más allá que un licenciamiento. Podemos hablar que estamos en el estándar y que tanto la competencia como nosotros manejamos $100 por licencia, pero es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 500 licencias que 5,000 licencias o 50,000 licencias. Nuestra lista de precios se basa en volumen. Por lo tanto, entre más licencias o más usuarios tengas, mejor va a ser el precio, porque el volumen es más alto. Entonces, se parece a varios modelos de otras tecnologías como antivirus, etcétera, de otros segmentos. Entonces, en lugar de buscar el parametrizarnos dentro de $15, $50, $75, lo que nosotros buscamos es entender en qué fase y en qué madurez está el cliente, porque no es lo mismo tener un cliente que ya hizo una clasificación manual de alguna forma a un cliente que está de cero, a un cliente que ya tiene alguna solución y está migrando para con criptos. Son escenarios muy distintos. Entonces, el valor que nosotros agregamos es que nos pegamos a la política de la empresa más que el cliente se tiene que pegar a las políticas de criptos. Nosotros tenemos 4 etiquetas y solo eso puedes hacer. No, es todo lo contrario. O sea, si ustedes están buscando un GDPR, un PCI, etcétera, nosotros podemos recomendar que utilicen 4 etiquetas porque es lo que se pide en esta clase de regulaciones. Mientras que si ustedes nos dicen, ya usamos 3 y con estos nombres y no nos interesa ninguna regulación, nosotros nos podemos adaptar. Entonces, por eso es tan ambiguo el tema de precios. O sea, pero si quieren parametrizarlo, estamos hablando de entre 70 y $100, dependiendo de la cantidad de licencias que tengan. Es un tema de buscar al canal de distribución y que en conjunto los podamos ayudar, que es a lo que les invitamos. Si están interesados en buscar una clasificación con inteligencia artificial, que es lo que nosotros hacemos, y que no permitimos la interacción del recurso humano para que no haya una gran brecha de vulnerabilidades y brecha de información y tener el control del 100% de sus documentos, por favor acérquense con nosotros y estamos dispuestos a ayudarlos con mucho gusto. Perfecto. Quisiera agregar nada más por chat. Les vamos a compartir ahora mi correo electrónico. Que te interrumpa, hay otras respuestas. Vamos a Perdón. ver. Hay una versión de, ok, sí. Después de la primera clasificación, ¿se clasifican los nuevos documentos conforme se van generando? Es una pregunta de Raúl Gómez. Perdón, Luigi, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. Después de la primera clasificación, ¿se clasifican nuevos documentos conforme se van generando? Sí, correcto. Entonces, si yo hice una modificación, digamos que clasifiqué 100,000 documentos y tomé un documento que ya fue clasificado y lo modifiqué, digamos que eliminé la mitad de esa información, ese documento que es confidencial, capaz que pasa a ser público porque eliminé cierta información o capaz que pasa a ser de uso interno.
Entonces, Cryptos detecta eso. Si es que yo generé un nuevo documento y tengo la licencia, Cryptos va a detectar ese nuevo documento y lo va a clasificar. Entonces, es continuo este tema. Perfecto. Juan Luján nos pregunta si hay una versión de pruebas con acompañamiento y por cuánto tiempo. Sí, de hecho, la versión de pruebas, ¿cómo hacemos nosotros nuestras pruebas de concepto? Es muy, muy sencillo. Nosotros solemos hacer la prueba de concepto en la nube porque si es que ustedes manejan OneDrive, SharePoint, Google Drive, nosotros hacemos ahí la prueba porque la integración, como les había comentado, demora menos de 30 minutos y la clasificación es muy rápido, puede demorar 2, 3 días. Entonces, clasificamos la información de unos 10 o 15 usuarios que ustedes elijan, hacemos la clasificación en la muestra y al final armamos un informe para ustedes con información con respecto a la muestra. Entonces, les va a decir cuánta información encontramos en la muestra, cuánto proyecta tener la organización, cuál es el potencial económico en el mercado negro, cuánto tiempo demoraría clasificar esa información de forma manual o con consultoría. Entonces les da una serie de datos que puede ser interesante para justificar un proyecto de este estilo dentro de la organización. Cuando se trata de una prueba de concepto en la nube, nos demoramos 4 o 5 días máximo. Cuando se trata de un proyecto, digamos que no trabajan en la nube, no trabajan en OneDrive, SharePoint, más bien solo trabajan en discos locales o file server, entonces nosotros también podemos hacer la clasificación en estos documentos. Ustedes escogen entre 5 usuarios de computador o file server, hacemos la clasificación en esos ambientes y al cabo de 4 o 5 días les presentamos este informe. Ahí es un poco más complicado al hacerlo en computadoras porque cada una de las organizaciones tiene firewalls, tiene antivirus y tal. Existe nuestra gerencia de soporte que les apoya justamente a darles cuáles son los puertos que hay que habilitar, etcétera. Pero es un poquito más compleja la prueba de concepto en discos locales y file server que en la nube. Entonces, si es que quieren aprovechar la nube y hacerlo, perfecto. Si es que no manejan la nube, tampoco habría un problema y al cabo de 4 o 5 días podríamos nosotros tener resultados. Perfecto, gracias, Emma. No sé si la audiencia tendrá alguna otra pregunta. Les estamos compartiendo aquí los correos de Paris y de Manuel. También les comparto la dirección web de Cryptos, nuestra página web. Y también estamos en redes sociales como Twitter, LinkedIn y Facebook. Igualmente en la página de Cryptos, como la puse ahorita aquí en el chat, hay un formulario que pueden llenar y automáticamente una de las personas de ventas, o si no yo mismo, Luigi Forestieri de marketing, me estaría poniendo en contacto con ustedes para agendar una cita o una reunión para que podamos ahondar adicionalmente cualquiera de estos temas. No sé, Paris o Emanuel, si tienen algún otro comentario. Si no hay más preguntas, creo que vamos a dar por finalizado este webinar, dándole las gracias por su participación. Em, y esto lo van a encontrar también en nuestras redes porque ya está siendo transmitido en vivo a través de Zoom y de Facebook Live. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Les deseo un excelente día y aprovechando que estamos en diciembre, felices fiestas a todos y que culminen un muy, muy buen año 2020, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que vivir todos, ¿no? Cuídense mucho. Sí, los invitamos a estar en contacto con nosotros y para ampliar la información y ver caso a caso puntualmente, por favor, estamos a sus órdenes, estamos para ayudarlos y vamos a continuar con esta clase de webinars en el futuro con temas como GDPR, como PCI y otros de clasificación de la información. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Gracias, hasta luego a todos. Luego.